como están, la alianza de Arabia Saudita y Rusia podrían generar un verdadero terremoto financiero. Hoy vamos a analizar el impacto del anuncio de Riad de deshacerse de miles de millones de activos financieros europeos. El reino saudí está poniendo en filo la deuda soberana de Francia. ¿Qué impacto tendrá? Inicia el mapa. Bienvenidos. ¿Qué implica este movimiento de Riad? Lo vemos graficado en nuestro mapa. Arabia Saudita alerta las finanzas en Europa. Vamos a identificar a esta nación con el color de su bandera y también a Francia pintada de color amarillo. Hay que decir que el reino de Arabia Saudí, ubicado al Oriente Medio, cuya economía principalmente se basa en la extracción del petróleo, es un socio energético clave para Europa. Sí, que está además identificada de color blanco, todo ese continente. Manifestamos también que especialmente ubicado a Francia, allí de color amarillo. Posee miles de millones de euros en activos financieros, producto de superávits gracias a las ventas de petróleo. También tiene participaciones significativas en empresas importantes en el sector telefónico. Se calcula que estas reservas que tiene en su banco central son equivalentes a 445.000 millones de dólares, de los cuales 135.000 millones están en bonos estadounidenses. Ahora, la monarquía saudí se ha referido a la posibilidad de vender sus tenencias de la deuda emitida por el Tesoro de Francia, que se estiman en decenas de miles de millones de euros. En caso, escúchese bien, de que el grupo G7 decidiese confiscar casi 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados. Esto es decir, que hagan uso de esos recursos de manera ilegal. ¿Qué implica esto dentro de las relaciones de Arabia Saudí y Rusia? Lo revisamos. Recordemos que Riad y Moscú son líderes en producción petrolera, juegan un rol principal dentro de la OPEP+. Desde que iniciaba la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ambos países han estrechado relaciones en búsqueda de una agenda de inversión común, principalmente en el área energética. Están evaluando por esta razón posibilidades de comercialización dentro del grupo BRICS Plus, que preside Rusia, por cierto, este año y que aboga por otra moneda distinta a la del dólar dentro del escenario internacional. Hay que decir también que Riad informa que no renovará, ya lo había decidido y lo ha ejecutado, el acuerdo del petrodólar con Washington a recibir la oportunidad de comercialización con otras divisas, lo que ha puesto un quiebre también a la hegemonía de Estados Unidos. El Kremlin sigue siendo un intermediario entre las relaciones de Arabia Saudí con Irán y los países petroleros. Analizamos este escenario junto a nuestro especialista. Nos acompaña en directo Enrique Refollo con nosotros. Qué gusto tenerte, Enrique. Gracias por tu tiempo para Telesur y el Mapa. Un gusto igualmente por estar aquí un día más. Enrique, qué interesante cómo se mueve la geopolítica en torno a estas decisiones que marcan también quizás puntos de inflexión de posible no retorno. Arabia Saudí con una estrecha relación también con Estados Unidos, uno de sus aliados, que tiene mucha vinculación con lo que sucede en Palestina. Pero, ¿cómo va a impactar este posible anuncio que desarrolla para deshacerse de estos bonos? Y sobre todo, ¿cómo impacta a una Francia que hoy conocíamos la dimisión, por ejemplo, de su primer ministro? Bueno, pues desde luego a Francia le crecen los problemas, no solo le crecen los problemas de contaminación en el río Sena, precisamente de un tema importante. El primer ministro ha dicho, vale, dimito, pero me quedo hasta después de las Olimpiadas, que empezarán a finales de este mes de julio. Como de momento estabilidad, es un evento importantísimo, las Olimpiadas de París, las Olimpiadas que están caracterizadas por la inseguridad en el ámbito urbano y por la polución, la contaminación en el ámbito del río Sena. Pero bueno, eso dejémoslo por un lado, que a Francia le crecen los enanos por varios sitios. Recordemos un lío adicional del mes de mayo, donde Francia acusaba a Azerbaiyán de azuzar las protestas en Nueva Caledonia, ese territorio de ultramar francés. Esta semana, precisamente, el gobierno de Azerbaiyán, de Aliyev, ha dicho que estaría muy interesado en ingresar en los BRICS. Eso como detalles. Ahora al tema. Arabia Saudí.
Claro, evidentemente ellos notan una cosa fundamental, y es que si Occidente se atreve a ciertas cosas contra Rusia, ¿qué no se atrevería a hacerle a países muchísimo más pequeños? Precisamente como Arabia Saudí. Por otro lado, tienen varios ejemplos. ¿Qué pasó con el vecino Irak de Saddam Hussein? Estados Unidos lo manipuló, lo utilizó cuanto pudo, les metió en esa guerra de 8 años contra Irán, la guerra de los años 80, del 80 al 88, entre Irán e Irak. Les siguió metiendo en problemas, les sancionó durante años, les invadió, los destruyó y lo acabó asesinando al mismo Saddam Hussein en 2006. Años después, en 2011, le hicieron una jugarreta también a Muammar el Gaddafi de Libia. Es decir, no dejaban de ser gobernantes árabes y musulmanes, lo cual tiene una doble afinidad para los saudíes. Lo que ven al fin y al cabo es que si miras hacia Occidente, te pueden acabar haciendo la de Rusia o la de Irak o Libia, invadirte el país, destruirlo, arrasarlo y encima literalmente reírse sobre tu cadáver. Entonces, Arabia Saudí, desde luego, tiene un liderazgo muy compacto, es la familia de los Saud, y lo que se dan cuenta es que estamos en un punto de cambio, tenemos que reorientarnos, tenemos que buscar nuevos socios y desde luego que resistir para ellos, ayudar a que Rusia resista esas sanciones es importante, porque saben que si Rusia cae, luego van a ir a por otros, igual que toda esta dialéctica de sanciones, de ataques de todo tipo contra Rusia, contra China también, otro país socio muy importante de Arabia Saudí, país al que le vende una jugosísima cantidad de petróleo y que China se lo compra con total gratitud. Aparte, China, un país que ayudó a reabrir las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán el mismo año pasado. Entonces, los saudíes al final acaban poniendo las cosas en una balanza y dicen, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Irnos hacia los socios occidentales que nos desprecian al fin y al cabo, que siempre nos están haciendo campañas de difamación de todo tipo, o nos vamos a ir con los de Oriente que no se meten en nuestras cosas internas, que los negocios van bien, funcionan bien, hay seguridad en ese lado? Y en este sentido, el liderazgo de Arabia Saudí, su dirigencia, lo que ha señalado es, oye, como confisquéis esos activos soberanos rusos, como os llevéis esos 300.000 millones de euros, nosotros vamos a tomar medidas y le vamos a dar ya el patadón a Francia, que es un país al que le tienen muchos de esos bonos soberanos, pero también tienen participaciones en muchas empresas. Y esto, ojo, cuidado, también hay que tener en cuenta un detalle más, y con esto también, en ese término de peloteo, de mover la pelota por la cancha geopolítica, la cumbre de Washington de la OTAN, básicamente acusaron a China de ser la alimentadora a Rusia para que continuase su guerra en Ucrania. Es decir, cargaron todas las culpas contra China. Y a partir de ahí, los chihuahuas de la Unión Europea dijeron, China, ¿a qué te sancionamos? ¿A qué te hacemos lo mismo de Rusia? Es decir, perdieron el juicio totalmente. No solo es sancionar a Rusia, es también querer sancionar a China. Y en este caso, evidentemente, Arabia Saudí dice, oiga, es que tarde o temprano van a ir a por mí. O sea, mejor parar las cosas ahora, tener aliados buenos, aliados que funcionan, aliados confiables en Oriente, en el ámbito asiático, y dejarnos cada vez más de un Occidente que parece desquiciado, parece que quiere irse al abismo, parece que está al borde del abismo y dice, ya, me tiro, y ya se va casi agarrando del límite para decir, en cualquier momento me tiro ya con todo. Pero estos países dicen, no, mira, estamos muy bien lejos de estos tipos que nos amenazan constantemente. Hay unos antecedentes muy malos, tanto a nivel de sanciones económicas, de guerras. Entonces, Arabia Saudí ha tomado este paso evidentemente en pos de su autosupervivencia. Y esto también, Enrique, de alguna manera revela que el dólar no solamente pierde hegemonía, sino también credibilidad. Es muy importante lo que reseñas casi al final, porque Arabia Saudí está midiendo que lo que hace con Rusia, y me refiero a Estados Unidos y Europa, no le suceda a ellos. Ser traicionados y de alguna manera también confiscados en sus recursos que tienen de activos en el extranjero. Un caso claro también ha sido reseñado no hace mucho con la decisión de deshacerse del acuerdo del petrodólar. Son pasos que además involucran a otro bloque importante, el BRICS, que cada vez crece y son más los países que quieren adherirse.
Esto forma también parte de una revelación del mundo en el que ya estamos y que nos enfrentaremos. Sí, efectivamente, porque al fin y al cabo los diferentes países tienen que acabar decidiendo de qué lado estar. Si ser comparsas de Estados Unidos y compañía, pero simplemente siendo súbditos, cumpliendo órdenes, o como sucede precisamente con el gobierno español, sea el actual de Pedro Sánchez o el anterior de Rajoy o los demás. Al final acaban diciendo que cualquier decisión impopular, bueno, es que somos parte de una alianza, la OTAN, somos parte de una Unión Europea, tenemos que cumplir con estas cosas y tal, como de, ¿es impopular? Sí, pero es que viene de arriba. Entonces, ¿y para qué queremos un gobierno español del signo que sea si al final todo lo achacan a, es que es cosa de estos, es que tenemos que cumplirlo? Pero mientras tenemos a un Víctor Orbán haciendo la vuelta al mundo en 5 días, visitando 5 días, en algo más de 5 días, que al final se alargó la cosa, visitando a Zelensky, visitando a Putin, visitando a Xi Jinping, visitando la cumbre de la OTAN, visitando a Donald Trump, visitando después incluso con los vices a Erdogan. Es decir, dedicándose a tejer una nueva orientación geopolítica para una Europa que no está dispuesta a seguir esos postulados alocados y suicidas de los globalistas, sino que quiere mirar precisamente por el bienestar de sus pueblos en un sentido de países, de estados soberanos. Lo que tenemos a nivel mundial es precisamente una serie de países enormes por su tamaño, sea demográfico, económico, militar, territorial, como Rusia, China e India, que son los principales interesados en deshacerse de esa hegemonía occidental porque saben que de un modo u otro son atacados y van a ser mucho más atacados. En el caso de China y Rusia es lo más evidente. En el caso de India, lo que sienten es que Estados Unidos les quiere tratar como una colonia, les quiere utilizar como una colonia, en el sentido de tú ataca a China, tú produce, o sea, si tienes una crisis interna y se produce una guerra civil, no pasa nada, muchachos, ustedes sigan, no, todo va bien. Es decir, es básicamente entrar con dinamita y antorchas en la India y decir, venga, si explotáis no pasa nada. Claro, en la India dice, no, a ver, cuidado con Estados Unidos, esto de que nos quieran utilizar, que nos vengan a nuestro país a decirnos qué es lo que tenemos que hacer desde fuera, esto ya lo vimos con la India, no nos gustó, no terminó muy bien y que Estados Unidos tampoco lo intente. Pero la India tiene su posición más suave de vamos a intentar llevarnos bien con todos y a crecer a partir de ahí. Otros países, de los países sancionados, precisamente en el ámbito americano, está Venezuela y Bolivia, que son los más interesados en ingresar en los BRICS. ¿Por qué? Porque evidentemente del camino occidental solo quedan sanciones y presiones. Lo que ven es que hay un mundo más allá de los océanos, un mundo en el ámbito especialmente euroasiático que está resistiendo a la hegemonía occidental, y no solo es que la resista, es que encima crecen, que es lo más doloroso para el ámbito occidental, que han sancionado a unos países y esos países no reaccionan con oh Dios mío, Occidente nos ha sancionado, qué pena, qué dramática pena, ¿qué hacemos con nuestra vida? Sino, que te han sancionado, muy bien, y a mí más, a mí más, pues genial, démonos la mano y firmemos algunos contratos. Y eso es lo que ha pasado precisamente con ese triángulo, cuadrilátero más bien, Rusia, India, China e Irán. Resulta que a ese club de sancionados también se unen otros países. Corea del Norte, que sale del aislamiento, Vietnam, que dice, oye, pues a mí me viene mejor el compromiso con Rusia y China, eso sí, sin olvidar a Estados Unidos, pero Estados Unidos sí que se apareció después del viaje de Vladimir Putin por Vietnam a decirles como que, a ver qué hacéis, que no nos gusta lo que estáis haciendo, y en Vietnam como de, oiga, que ustedes no están en su casa, que esto es Vietnam, recuérdenlo. Lo único que hace eso, y con esto termino, es alimentar precisamente el deseo soberanista y multipolar de estos países que están en el intermedio, bueno, de los que están muy sancionados, desde luego la voluntad es clara, y de los que están en ese intermedio, en ese punto
de que sí o no, ya veremos, pues lo único que hace es impulsarlos a el lado multipolar, porque dicen, es que Estados Unidos solo viene a vernos para decirnos el parte de órdenes. Ustedes tienen que cumplir con esto y con esto. Y dicen, oigan, pero que es nuestro país, que somos soberanos, ¿no? Sí, no. Y ni eso le está funcionando a Estados Unidos, Enrique, que además está en una encrucijada también, porque se avecinan sus elecciones el 5 de noviembre y ahí se va a definir, aunque la línea no va a cambiar, gane republicanos o demócratas, para lo que hace en el campo de batalla, llámese Oriente Medio, su estrategia en el Indo-Pacífico y demás. Agradecerte como siempre por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes en el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de la agencia TASS, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. La creación de un parlamento BRICS es crucial para abordar los desafíos del sur global, afirma un experto de la India. La creación de este órgano parlamentario del grupo BRICS Plus puede desempeñar un papel importante a la hora de abordar los problemas de los países en desarrollo en el sur global. Así lo declaraba este diplomático, investigador además del Centro de Estudios justamente de la India. Ha manifestado y considera que este grupo, los BRICS, desde su perspectiva de la reforma del sistema internacional a través de una mejor gobernanza y reformas, cree que la creación de este parlamento dentro de esta asociación podría convertir en una manifestación de una visión multipolar de la India. El parlamentario también dice que los BRICS pueden desempeñar un papel crucial en cuestiones relacionadas con el sur global, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la creación de un discurso del sur global sobre la lucha contra el cambio climático y mecanismos que puedan agilizar y promover también el comercio y la inversión de los BRICS a través de una posible legislación sobre normas y patentes, enfatizando también el uso adecuado y una mayor integración que podría garantizar esa cooperación estratégica entre todos los países miembros. Esto implica a dejar de utilizar el dólar, crear una moneda común y tener un propio banco que además está en funcionamiento y que garantiza mejores condiciones que los organismos que impone Occidente a través del Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Es la reunión que concluyó el miércoles del Grupo G7 para hablar de comercio, bajo una apelación a un sistema de comercio multilateral. Sí, plantean una reforma. Dicen que será más libre, justo, donde también se disipen amenazas como la perturbación del comercio en el Mar Negro por parte de Rusia o los ataques de los hutíes en Yemen a los buques comerciales en el Mar Rojo, cuando bien sabemos que se atacan buques que llevan municiones hacia Israel. Que la libertad de navegación es esencial, decía el acuerdo, para que el comercio pueda expresar de manera plena su potencial mundial y asegurar la libre circulación de los productos básicos, incluidos los esenciales a destinos y poblaciones en todo el mundo. Es parte de la declaración final de esta reunión que concluyó el miércoles y que aglutina a los países miembros del G7. Vamos a analizar este escenario. Para ello recibimos a Emerlinda Malcott, nos acompaña en directo. Qué gusto tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. El G7 habla, Emerlinda, de reformar la Organización Mundial del Comercio. Bajo esos principios, ya lo hemos escuchado. Pero, ¿qué realmente está detrás? ¿Su objetivo será abrirse a una dimensión multipolar en primera escena? O segundo, su objetivo será más bien ganar espacio en el Indo-Pacífico, en América Latina y en África. ¿Cómo lo leemos?
El G7 quiere seguir con la política que siempre le ha funcionado, es decir, seguir fortaleciendo el imperialismo estadounidense y los imperialismos lacayos de Estados Unidos y especialmente los europeos, o sea, todos los países que participan en el G7. Entonces nos hablan de libre comercio, que es una ficción absoluta. Ven que están hablando de libre comercio cuando se trata de vender armas a Israel. Es una ficción que nos van contando desde el siglo XIX para hacer una equivalencia entre capitalismo y libertad, cuando es más una prisión. Y lo que están viendo ahora es que los mecanismos más importantes del imperialismo se están cayendo y están tratando de ver cómo pueden volver a la situación anterior. Entrar en un mundo multipolar no les conviene porque el imperialismo, por definición, es una forma de entrar en relación con los otros países, que es una relación de robo y de dominación. Y entonces hay tres mecanismos ahí que se están cayendo y que están en total incapacidad de volver a poner al primer plano. El primer mecanismo, que es el mecanismo de la dominación del dólar, que permite, que obliga a todos los países a comprar dólares para intercambiar en el escenario internacional, se está cayendo totalmente. Y si se está cayendo la dominación del dólar, se está cayendo también instituciones como por ejemplo el Banco Mundial o el FMI, porque para tener dólares un país necesita hacer un préstamo a Estados Unidos, y entonces este mecanismo de dominación del dólar está cayendo totalmente. El segundo mecanismo de dominación imperialistas, que son las subvenciones masivas que hacen los estados imperialistas a sus empresas, se está cayendo. Si volvemos con el tema del primer bloque de esta emisión, vemos por ejemplo que Francia cada año dedica 160.000 millones de euros de subvención a sus empresas nacionales, es decir, que es casi 9 veces el presupuesto del Estado venezolano cada año. ¿Cómo uno puede imaginar vivir en un mundo de libre comercio cuando cambia tanto el juego del mercado, entre comillas, libre, ¿no? Y el tercer mecanismo muy importante, que es los grandes monopolios que definen los precios, y en particular los precios de las materias primas que venden los países del sur, también es un mecanismo que se está cayendo. O sea que los países europeos y los países del G7 y Estados Unidos están desesperados, no quieren entrar en un mundo multipolar porque saben que no pueden estar en una relación económica egalitaria con los otros países. Ahora también hay que definir lo que va a ser un mundo multipolar. Puede ser que no sea una relación egalitaria, pero salir de una relación de dominación imperialista, eso ningún país del G7 está listo en hacerlo. No tiene las bases económicas para hacerlo, porque eso es también lo que significa vivir bajo el robo. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como Australia, etcétera, ya no tienen cómo producir, solamente tienen una gran base financiera, pero no tienen cómo producir, no pueden entrar en este juego. Y a propósito de eso, Merlinda, muchos se preguntan, ¿de qué tanto sirven las sanciones? ¿Solamente para golpear a los grupos políticos, a los gobiernos de turno? ¿Afectan a los pueblos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Te propongo revisar rápidamente nuestra leyenda. Esta es una denuncia que lanzaba Carlos Prosperi, exdiputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, opositor que se ha declarado independiente, recordemos, en los últimos días en Venezuela. Él decía, todo lo que ha estado sucediendo con los recursos de Venezuela, me refiero a las retenciones en el extranjero, me refiero a las empresas como Citgo, al robo del oro, me refiero también a otras empresas que han sido desguazadas por la extrema derecha radical en el país. Han recibido todos ellos sumas de hasta $1 millón, acusando así a la extrema derecha radical en Venezuela. En Merlinda, uno se pregunta, con denuncias como esta, que viene además desde la oposición en Venezuela, ¿las sanciones solamente están para enriquecer a las élites? ¿Cómo funciona? No, yo creo que el objetivo principal de las sanciones es acabar con los países que no están aliados con Estados Unidos. Y Venezuela realmente es un gran problema para Estados Unidos porque va y se potencia más y más.
Y para poder imponer sanciones a un país, Estados Unidos necesita traidores. Hay que recordar, por ejemplo, lo que decía la golpista Yanine Áñez en Bolivia, que se quejaba que no le pagaban suficiente para ser golpista. En francés decimos que para atrapar moscas no se usa vinagre y por eso se llaman vendepatrias. Entonces hay que estar muy claros. Personas como estos que llaman a sanciones, también como la María Corina Machado, no tienen ningún proyecto político o social para Venezuela, solamente se someten a su dueño y que les paga. Entonces son parásitos. Y por su lado, Estados Unidos sí tiene un proyecto político y social para Venezuela, es saquear sus recursos y explotar el pueblo venezolano. Agradecerte como siempre, Merlinda, por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Y Merlinda Malcott en directo para Telesur. Vamos nosotros a revisar de inmediato nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Postura de Riad. La retención ilegal de activos rusos que hace Bruselas, así como lo hace con el robo de activos venezolanos a Estados Unidos, está marcando un precedente que no solo va en contra del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Demuestra claramente que es una estrategia que pudiera utilizarse contra otros países en el futuro y Arabia Saudita no está dispuesta a correr el mismo riesgo. Riad tiene en sus manos participaciones importantes de empresas europeas. Más allá de los bonos soberanos franceses, el reino controla también el 10% del capital en telefonía y al deshacerse de millones de activos financieros europeos ponen la mira a la deuda soberana de Francia, que bastante complicada ya está. 2. Estrategia revelada. Hay una estrategia que revela la última reunión del G7 donde se barajan alternativas ante los golpes que recibe el comercio en el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo y el fracaso de las sanciones contra Rusia. Se ha puesto sobre la mesa reformar la Organización Mundial del Comercio, la OMC, apuntando a un sistema de comercio multilateral, libre y justo, basado en normas y orientado al mercado y a mejorar, dicen, la resiliencia y la seguridad económica. Pero en el fondo es lograr expandirse en la región del Indo-Pacífico, en América Latina y hasta en el continente africano. 3. Terremoto financiero. Cada vez son más los países que deciden deshacerse de la tenencia de bonos en dólares y en euros, debido a esas ilegalidades que sigue cometiendo Occidente a la cabeza de Estados Unidos y la pérdida que esto representa la confiabilidad que tiene hoy el dólar. Por eso el grupo BRICS cumple un papel importante en la balanza comercial que permite usar monedas locales sin ese chantaje que imprimen organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que supeditados a sus intereses ven caer sus economías. Un claro ejemplo, lo que sucede en la Argentina de Milei. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.